Bien, entonces hay algunas otras cuestiones que hay que tomar en cuenta porque lo que estamos viendo es que la sintomatología depresiva es bastante compleja y que está asociada a muchas cosas. Entonces, un poco con base a las preguntas que ustedes me decían, anoté puntos que me gustaría profundizar un poquito más. Entonces, voy a empezar por la cuestión de los síntomas de depresión en los varones. Muchos de nuestros usuarios difícilmente son mujeres, difícilmente llegan hombres por la cuestión de estigma, pero ya que llegan es muy importante estar atento a las necesidades de los varones y la diferencia de expresión emocional dadas por la cultura, y que está documentado que en niños y en varones muchas de las veces la depresión se manifiesta con irritabilidad y no con este ánimo depresivo, llanto, sentimientos de tristeza, de culpabilidad, de ser castigada. Entonces, los varones muchas veces empiezan a darse cuenta sus familiares o ellos mismos de que empiezan a estar diferentes porque están muy irritables, muy enojones, no se puede hablar con ellos y puede ser una depresión enmascarada. Entonces, hay que preguntar eso especialmente en los varones, ¿no? A diferencia de las mujeres, porque puede ser, si ustedes revisan las estadísticas de depresión en comparación con consumo de sustancias en México, las mujeres siempre salimos muy altas en depresión, casi el doble, pero un hombre no puede revelar cuando llega alguien a entrevistarlo y un desconocido y le pregunta, oye, ¿has estado triste? ¿Has estado con llanto? ¿Has estado sensible? ¿Has sentido que está siendo castigado, culpable de vivir con ideas suicidas? El hombre, por obligación mexicana, tiene que decir que no. Pero cuando le preguntas cuánto alcohol has consumido, es explosivo el consumo en México y es el problema más importante de salud mental en México, principalmente por los varones. Entonces, casi siempre detrás del alcohol o de otra sustancia hay algo que está anestesiando la sustancia. Entonces, tal vez cuando ustedes usen el mini, sale bajo en tus síntomas, pero sale mucha irritabilidad y no está de más preguntar ¿y cómo está el consumo de alcohol? Se ha incrementado a partir de que es irritable porque es mucho más difícil para un hombre trabajar con eso. Ahora, no podemos negar que los estilos de crianza tienen mucho que ver en cómo presentan los usuarios los síntomas. En las familias, como en las sociedades, hay reglas de cómo se funciona. Cómo debes de reírte, cómo debes de comportarte, cómo debes de... Y las familias incluso tienen refranes, tienen dichos sobre... Mi mamá decía que la ropa sucia se lava en casa. Entonces aquí, los secretos, aquí, y nadie puede enterarse de estas cosas, ¿no? O mi mamá decía, con llorar no ganas nada, ¿para qué lloras? ¿No? O llorar es de maricones. Entonces, esas reglas, explícitas o implícitas, no pueden ignorarse cuando llega un alumno y trae un episodio de depresión que está cargado de esto. Ahora, todavía más porque estamos pensando en que los estudiantes están en un periodo crítico del desarrollo. Entonces, cuando llegas a la universidad, pones en duda todas las reglas que han dicho en tu casa y estás construyendo tu forma en la que tú vas a funcionar y afrontar el mundo, tu personalidad. Puede ser que en tu casa la regla es aquí llorar es de maricones o aquí las ropas sucias se lavan en casa, pero tú empiezas a escuchar en tus clases que eso es como opera tu familia y a algunos miembros de tu familia les ha funcionado, pero a algunos no les ha funcionado y a ti tal vez no te haya funcionado. Entonces vienes todavía más desorientado porque te estás sintiendo de una manera que no está permitida en tu casa, en donde además platicábamos sobre las reacciones del suicidio, no le está gustando a tu familia que estés llorando, que estés, ¿no? Despierta, échale ganas, ¿qué te está pasando? Porque en esta familia estas cosas no se permiten, ¿no? Sí, se murió tu mamá, pero la vida sigue, aquí continúa. Y yo no estoy pudiendo responder a esos lineamientos que me está demandando mi micro, ¿no? Sistema. Entonces, algunos jóvenes se sienten, les digo, todavía más desorientados porque no es algo que les guste, porque así se los han explicado, que esto no es bueno, no se sienten cómodos con cómo se están sintiendo, quieren que lo más pronto posible esto se quite y les cuesta mucho trabajo pensar en la posibilidad de que esto tal vez no se va a quitar o tal vez se va a tardar en quitar, ¿no? O que es una oportunidad para cuestionar si él está de acuerdo con esas reglas o él va el resto de su vida a comportarse así o su cuerpo está diciendo otra cosa. Yo con eso no puedo.
Entonces, ahora, también es cierto que siempre hay que indagar cuando hay antecedentes hereditarios, ¿no? Porque como el color de los ojos y el de la piel, los trastornos mentales tienen ese componente muy importante. Andrea les va a platicar de cómo están casi siempre relacionados con el nivel socioeconómico. A más nivel de pobreza, más trastornos mentales, y una vez más digo, no es ingenuo, porque vivir en la pobreza es mucho más desesperanzador que vivir en la clase media o en la clase alta, ¿no? Entonces no es casualidad que en la clase baja tenga más depresión o más alcohol, nada más por eso. Entonces un medio socioeconómico impacta un 25%, un 25% la crianza, porque puede ser que tengas componente hereditario, pero si se han hecho estudios con gemelos en donde no viven con sus padres biológicos, sí el gen, ¿no?, de la depresión se manifiesta o no, también depende mucho de la crianza o de figuras rescatadoras, y también la herencia, ¿no?, y una serie de factores que cambian con base a la cultura, ¿no? Tenemos también alumnos que por su trabajo empiezan a sentir síntomas parecidos a la depresión. Platicábamos que estamos trabajando con estudiantes que muchas de las veces atienden a otras personas, van a hospitales en el caso de los médicos de oftalmología y odontología, y los psicólogos hacen prácticas profesionales en donde también trabajan con otras personas, o aquí en la CUSI, en rehabilitación, y trabajamos con principalmente personas que están en esta clase baja, en donde tienen a muchas de las veces enfermedades catastróficas, baja escolaridad, bajos recursos, un bajo capital intelectual. Es muy desesperanzador ir a un hospital en donde una mujer, por ejemplo, si estás en el área de gineco, una mujer con bajos recursos tiene que esperar a tener a su bebé 2 horas caminando en el estacionamiento, no hay quirófano, no hay medicinas suficientes, el médico tiene violencia obstétrica con ella, ¿no? Entonces, a los 22 años, ver todas esas cosas es muy desesperanzador. Entonces, puede ser, y hay que estar atentos, si los síntomas que se parecen a la depresión solamente se dan de lunes a viernes, y los fines de semana, mientras no voy al hospital o no voy a las prácticas, me siento muy bien, pero los lunes en la noche, cuando ya voy a regresar, me empiezo a sentir mal, porque hay algo que se llama síndrome de desgaste profesional, que lo pueden estudiar a mayor profundidad. Lo único que yo les podría decir, se caracteriza por que cuando una persona, principalmente profesores, ministerios públicos y profesionales de la salud que tratan con otras personas, para prevenir el gran dolor que te causa ver 25 pacientes todos los días con esas características, empiezas a generar un estilo de afrontamiento que se caracteriza por el cinismo, por la frialdad, por alejarte de los usuarios, ¿no? Para no sufrir. Entonces, y se confunde a veces con depresión, y puede ser desgaste profesional. ¿Sería el mismo que el síndrome de burnout? Exacto, nosotros le llamamos en español desgaste, los americanos se llama burnout, hay una escala muy famosa para medirlo, pero habría que evaluar, porque justo aquí los estudiantes de medicina, cuando surge esta necesidad de contratar a una psiquiatra, es a partir de que el 5º semestre, cuando empiezan a ir como estudiantes a los hospitales, empiezan a tener problemas muy importantes de consumo de sustancias, de ideación suicida, pero les digo, es debido a este desgaste, y hay que determinar, ¿es un episodio de depresión, dura todos los días, o nada más dura de lunes a viernes, o nada más me entra la desesperanza, me entra el cinismo, la deshumanización cuando estoy en mis prácticas, ¿no? Porque es verdad que hay trabajos que tienen una alta demanda, son muy estresantes y que nos ponen en mayor o menor riesgo de presentar episodios depresivos, ¿no? Ahora, también anoté que hay un grupo de estudiantes que van a venir porque acaban de tener una pérdida reciente, una muerte. Entonces, está documentado cuando, con base un poco a la cultura, se han establecido más o menos meses, casi siempre, para que un duelo se considere como un duelo adaptativo, ¿no? Pero también hay personas que tienen duelos patológicos. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta que
la figura que fallece no es lo mismo que fallezca un amigo por suicidio, a un hermano, a un compañero, a un vecino, pero siempre desde la mirada de cómo esa muerte mueve la triada cognitiva. Porque si yo soy un estudiante de 19, recientemente atendí a una estudiante, ella tiene 20, su mamá tuvo cáncer y era una mamá muy joven, como 40, apenas le duplicaba la edad. Una mujer que hacía mucho ejercicio, que después de tener a su hija estudió ella misma en la prepa, después solita entró a estudiar medicina. Una mujer muy de mucho esfuerzo y de mucha lucha, le da cáncer y fallece. Pues no es lo mismo una historia de esas características, donde ahora esta alumna usa el equipo de su mamá, porque ella también está en medicina, usa sus batas, usa su ropa, usa su estetoscopio, todo el equipo. Imagínense ese duelo, a diferencia de otros, ¿no? Es mucho más difícil procesar emocionalmente una muerte cuando es alguien joven, alguien que quería vivir, ¿no? No porque, y les digo, a la gente buena no le va bien y a la mala le va mal. Este mundo funciona de maneras muy diferentes. Que un alumno que tiene un papá o una mamá que es muy mayor y que es una enfermedad esperada, que hay un diagnóstico, hay una larga evolución y en donde a veces el alumno dice qué bueno que ya descansó, ¿no? Entonces hay duelos en donde es muy importante no perder de vista que tienen que ver, pero ese duelo puede convertirse en un episodio de depresión porque a partir de esa pérdida el usuario empieza a hacer otro tipo de conclusiones. En esta vida a la gente buena le va mal, esta vida no es justa, porque hay alumnos que incluso dicen a la gente que yo amo se muere, y empieza a hacer generalizaciones sobre un evento y entonces empiezan a ver la vida muy distorsionada, detonado por un duelo, ¿no? Entonces hay que estar atentos ahí. Yo les diría, en el caso de estrés postraumático se establece que 3 meses son como el punto de corte, y para el duelo algunos autores dicen 6 meses, ¿no? Es más o menos lo esperado. Y bueno, hay toda la bibliografía que habla sobre las etapas del duelo, ¿no? Un debate al respecto. Ahora, a mí me gustaría ahora hablarles sobre la primera persona que estudió suicidio. En 1800 está el libro para que lo revisen. Émile Durkheim es un filósofo, más bien sociólogo francés, y que él genera una hipótesis que, aunque parece que está alejada de lo que revisamos aquí de terapia cognitiva, no lo está tanto. Y su hipótesis tiene que ver con cómo, a partir de los datos a nivel mundial, la cultura define los intentos de suicidio y las muertes por suicidio. Entonces Durkheim dice que el suicidio es un hecho social, que el individuo no va solo y que responde a qué está pasando en ese país, y se han seguido estudios al respecto sobre qué casualidad que, por ejemplo, ahorita yo revisé estudios sobre suicidio en donde la tasa en la India y en China era igual de alta, y algo logró hacer la India, que empezó a bajar la tasa, y en China no ha logrado bajar la tasa. Entonces, ¿qué está pasando en la cultura de un país versus la otra? Que las tasas varían, ¿no? Sí. De hecho, bueno, yo tengo conocimiento de que en China, por ejemplo, pues es cuestión de cultura, ¿no? Como mencionaba, el suicidio sí está permitido y se ve, digamos, que de manera como que normal, porque se supone que el gobierno en China a todos les ofrece una educación de algún oficio desde que nacen, sean niños de la calle, de lo que sea, ¿no? Y entonces, cuando uno llega a la determinación de que entonces no sirve para nada, digo, bueno, pues si tienes un oficio, ¿cómo es posible que no puedas buscar la manera de sobrevivir, de sobrellevar? Pues entonces, o sea, se ve de manera muy diferente el suicidio como aquí. Así es. Entonces, cada país tiene como, y eso es a nivel macro, a nivel micro es cada familia, sí, claro, tiene sus reglas de lo que se vale y lo que no se vale. Yo me acuerdo de haber atendido aquí a una alumna que me dijo, a un alumno, que entre sus familiares hacían conductas fuera de la ley, entonces robaban cosas, trafican sustancias, y leí en otro libro de mujeres en situación de cárcel, en donde ella narra, mi mamá me decía, a esta casa tienes que traer dinero, no importa cómo, eso
ya tú lo sabrás. Entonces, cada familia, o cada país, diría, ¿no? Desde la sociología, tiene sus reglas. Durkheim dice eso. Dice, a ver, tiene mucho que ver con la religión. Entonces, en el catolicismo, el suicidio es visto como un pecado. Sí. Durkheim dice, en general, en la época en donde, cuando él hizo su estudio, ¿no? Ya tiene muchos años, la población que pertenece a la religión católica en general es menos educada que aquella que practica la religión protestante, porque el protestantismo se opone a lo católico, ¿no? Hace un rollo mucho más democrático, no tienen que estar casados, todo un rollo diferente al católico, y luego compara con la población que pertenece a la comunidad judía, que se caracteriza por alta escolaridad, ¿no? Entonces, su hipótesis tiene que ver con, a ver, el individuo tiene más o menos probabilidades de cometer suicidio, depende de qué tan integrado esté a la sociedad, y la integración también depende de qué tanta regulación hay en esa sociedad. Y yo les pido que también estén atentos a eso cuando escuchan el discurso de qué ocurre en la familia, porque los conductistas hablamos como de normas, ¿no? Normas sociales, reglas. Aaron Beck habla de creencias intermedias, reglas, actitudes, ¿no? Entonces, la hipótesis que dice Durkheim es, si un individuo está en una sociedad donde hay reglas y él logra asumir esas reglas, incorporarlas, porque para mí, por ejemplo, es muy equivocado que la mujer tiene que ponerse tacones, ropa interior bonita, hacer de comer siempre, ¿no? Para mí eso es equivocado, ¿no? Pero puede ser que otra mujer diga, a mí me parece que está muy bien porque la mujer es la ideal para hacer la comida, ella es la que tiene que arreglarse y gustar al varón, y a mí me gusta mucho comprarme mi ropa, cocinar y ponerme mis tacones. Y puede ser que yo no esté tan de acuerdo con esas reglas. Entonces Durkheim dice, aquel individuo que asume mejor estas reglas se adapta mejor a la sociedad que el que se opone. Y pensemos que la época de la preparatoria de la universidad es por excelencia una época en donde estás cuestionando estas reglas. Entonces, si no estás muy integrado a la sociedad y si no asumes todas esas reglas, tienes un riesgo, ¿no? De desadaptación, ¿no? Y de justo pensar, yo no me adapto a este medio y el suicidio es una opción, ¿no? Y habla de diferentes suicidios, ¿no? Un suicidio egoísta, en donde yo no me adapto, yo ya no puedo, ya no aguanto, ya me voy de este mundo, de un suicidio altruista, ¿no? Que es caracterizado en nuestro ejemplo de aquellos jóvenes que sienten que son sobrecarga y que quieren salvar a los demás de esta carga y le hacen un bien, y es como esta visión altruista. Y también habla de un suicidio fatalista, muy glorificado en los artistas, ¿no? Y que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque la muerte por suicidio siempre es una muerte. Yo he ido aprendiendo con mi experiencia de no se debe de hablar de que logró suicidarse, consumó, ninguna palabra con connotación positiva, porque siempre es algo que se pudo prevenir y no es una buena idea, ¿no? El suicidio, si hubo algo de salud mental que se pudo haber atacado. Entonces, fatalista es, este mundo no va a cambiar, no vale la pena vivir, estas reglas tan rígidas, yo nunca voy a poder con ellas, me suicido, ¿no? Como una opción. Pero también puede ser que sea un suicidio anómico, que es, aquí no hay reglas, esto es un, bueno, que les digo de México, ¿no? Cada quien hace lo que quiere, si quieres te pasas el alto, si quieres pagas la multa, si no quieres, yo no puedo, ¿no? Tampoco con esto, anomia, falta de reglas, ¿no? Entonces, Durkheim sugiere que estemos atentos, ¿no? A qué tan integrado, y les digo, me gusta mucho explicar esto porque obviamente es lectura fundamental y porque nuevamente lo liga con la importancia de, en su agenda para tareas de trabajar depresión, trabajar suicidio, tendrá que estar el contacto social significativo y la percepción de apoyo social que tienen los usuarios y qué tan satisfechos están con ese apoyo social. Porque puede ser que sí tengan una red de apoyo, pero no estén satisfechos con ello. Y habrá que buscar otras redes con las que estén satisfechos, ¿no? Y bueno, no ignorar que es diferente un usuario que llega con ciertas creencias religiosas, en donde sí puede ser un factor protector del suicidio la religión,
Y también puede ser la religión o la iglesia o la congregación una red de apoyo importante, no tanto por lo que se discute ahí de la teoría, ¿no? O de la Biblia o de las creencias, sino porque cada semana implica que veas a personas, que tengan un grupo, que hagan una kermés, que junten fondos, y eso protege de episodios de depresión. ¿Sí? ¿Querían comentar algo? Desde mi experiencia en el trabajo, yo he notado que los hombres se suicidan de manera distinta que las mujeres. Por ejemplo, y también depende del lugar donde vivas, ¿no? Yo he visto que, por ejemplo, en zonas residenciales, los hombres se disparan. Sí. Y cuando no tienen tantos recursos y acceso a un arma, se ahorcan. Sí, ¿no? Y es menos en las mujeres. Las mujeres por lo regular toman pastillas, pero los hombres es así como drástico, así a lo que van, ¿no? Sí. Las mujeres se pareciera como es más agonía. Los datos de suicidio nos dicen un poco lo que tú mencionas. Y les digo, Durkheim diría, es un hecho social, no puedes. Y hay un muy bonita, por ejemplo, el libro de Carlos Payá, que es un análisis antropológico del suicidio, menciona eso, que definitivamente la pistola te habla de muchas cosas, te habla de la situación económica, te habla de la historia de esa familia, qué tal que alguien ahí usa armas o pertenecía a los cuerpos policiales, militares, ¿no? Entonces hay que ver muchas cosas, no nada más lo individual. Entonces en México lo que ocurre es, el método más usado es ahorcamiento, porque no tenemos tanto dinero para pistolas, ¿no? En Estados Unidos no usan más pastillas o medicamentos, pero ya hay un poder adquisitivo detrás que ahorcarte con una agujeta, ¿no? Ahorcarte con una cuerda, y en un árbol no necesitas mucho para ahorcarte. Y como dices, se distribuyen los datos más o menos así. Los hombres usan métodos más letales, casi siempre tienen un menor número de intentos porque como usan métodos más letales lo consuman la primera vez, a diferencia de las mujeres que tienen, algunos autores difieren, ¿no? Entre 4 y hasta 8 intentos antes de que fallezcan por suicidio, lo cual nos da más tiempo para poder intervenir e identificar señales tempranas, a diferencia de los hombres, con los que hay que estar muy atentos porque si eligen un método letal nada más van a tener un intento. Y incluso hay datos sobre la distribución de conductas suicidas por estado de la República, y en Yucatán, por ejemplo, es el lugar donde hay más suicidios en México por ahorcamiento. Uno pensaría que el estrés de la ciudad tendría algo que ver, es verdad, pero ¿qué estará pasando en Yucatán? ¿No? Porque no van solos, ¿no? Es un hecho social, dirá Durkheim. ¿Qué está pasando en Yucatán para qué tipo de reglas, qué tipo de sociedad, qué partido político gobierna, ¿no? Todas esas cosas te preguntaría un antropólogo, un sociólogo, quizá un psicólogo social, y para ver los riesgos, ¿no? Porque por ejemplo el Estado de México es el número donde hay más conductas violentas, ¿no? Sí. Feminicidios, pero el suicidio se comporta parecido allá, donde parece que es la playa, hay siestas, hay comida deliciosa, pero algo está pasando allá. A nivel, habría que ver las reglas, ¿no? Culturales, ¿no? Las normas, la religión, etc. Ahora, y como dices, las mujeres por excelencia usan métodos pasivos. Hay un debate sobre, ayer me preguntaban sobre estos mitos, ¿no? A veces una alumna de enfermería, ¿qué hay de este mito del que lo va a hacer y nada lo va a poder detener? No es así, ¿no? Y no está haciendo una mujer 8 intentos para llamar la atención. De lo que nos está diciendo es que está sufriendo mucho, y tantos intentos lo que hacen es que refuerzan la desesperanza. Ni para esto soy buena, y entonces lo tiene que hacer hasta que lo logran, ¿no? Entonces, sí, a nivel mundial tienen que ver también factores como el clima, ¿no? Y esto que les decía, qué tan individualista es, porque aquí es mucho más fácil hacer amigos que en otros países donde es poco respetuoso acercarse con alguien, pedirle el teléfono, incluso decirle, ay, qué bonita estás, ¿no? Hay reglas, por ejemplo, en la cultura oriental hay reglas muy especiales de qué cosas sí se pueden, qué cosas no, a quién puedes ver a los ojos, la distancia, ¿no? Que puedes tomar cuando partes una conversación, ¿no? Cosas que pueden o no ayudar y que están totalmente asociadas con cómo se presentan los datos de suicidio por país. Entonces les invito a que, afortunadamente yo les recomiendo, si ustedes buscan, hay muchos podcasts o videos en YouTube
busquen Durkheim y hay muchas cosas en español, vale muchísimo la pena. No solamente leerla, sino cuando estén con un usuario tener todo eso en cuenta, ¿no? Y no ignorar. Gracias. ¿Cómo se escribe?